Saludos jóvenes, espero que todos estén bien. Vamos a seguir trabajando con nuestro tema secciones cónicas. Este video es una continuidad de la clase número 3. Recordando que en la clase número 3 o el video anterior estuvimos trabajando con lo que fue el binomio al cuadrado o binomio cuadrado. En esta parte vimos las vertientes de los posibles casos que podemos tener con los binomios al cuadrado y de cómo se resuelven. Mírenlo acá. Recomiendo que todos los que no lo han visto todavía, los que no investigaron la clase, que se vean el video anterior. ¿Para qué nosotros trabajamos el binomio al cuadrado? Trabajamos el binomio al cuadrado para nosotros poder ver lo que es la ecuación general de la circunferencia. La ecuación general de la circunferencia se obtiene a partir de la ecuación ordinaria. Y cuando nosotros aplicamos el conocimiento que se tiene acerca del binomio al cuadrado, se va a obtener una expresión similar a esta: x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0, donde x cuadrado y y cuadrado van a ser básicamente constantes. Dx va a ser un término que va a ser acompañado de la variable x, y va a ser un término acompañado de la variable y f va a ser un término independiente. Para nosotros poder explicar cómo obtener la ecuación en forma general de la circunferencia, aquí tenemos un ejemplo de una circunferencia dada bajo una ecuación ordinaria: x más 5 elevado al cuadrado más y menos 9 elevado al cuadrado igual a 16. Si se dan cuenta, esta ecuación nosotros la obtuvimos en una clase anterior. Obtuvimos esa ecuación, que es la ecuación ordinaria, pero ahora vamos a transformar esa ecuación ordinaria en una ecuación general, aplicando los conocimientos que tenemos acerca del binomio al cuadrado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a analizar el primer binomio al cuadrado. Nuestro primer binomio al cuadrado es x más 5 al cuadrado. Mírenlo aquí donde está, x más 5 al cuadrado. Mírenlo acá. Vamos a desarrollarlo siguiendo las reglas que ya nosotros conocemos previamente. Vamos a observarlo. Tengo primera al cuadrado. ¿Quién es la primera de ese binomio? X. X al cuadrado. Más porque recuerden que este binomio se está sumando. Más 2 veces la primera. Recuerden que ese 2 es de la fórmula. 2 veces la primera, que es X, por la segunda, que es 5. Más la segunda, que es 5, elevado al cuadrado. Si resolvemos lo anterior, tenemos x cuadrado, queda igual. 2 por x me daría 2x. Y 2x por 5 me daría 10x. Tengo esa parte. Más 5 al cuadrado. 5 por 5, 25. Tengo ya el resultado del primer binomio. Segundo paso sería resolver el segundo binomio al cuadrado. ¿Quién es mi segundo binomio al cuadrado? Y menos 9 al cuadrado. Miren que a diferencia del anterior, este se está restando. Tenemos y menos 9 al cuadrado, igual. Siguiendo la regla, primera al cuadrado. ¿Quién es la primera? Y al cuadrado. Menos porque es un binomio que se está restando. Menos 2 veces ese 2 que es de la fórmula, la primera por la segunda. Primera que es y, segunda que es 9. 2 por y por 9. Más la segunda elevada al cuadrado. Si resolvemos lo anterior, tenemos entonces y cuadrado pasa igual. Menos 2 por y me daría 2y, negativo. Negativo 2y por 9, 18y negativo. Mírenlo acá. Más 9 al cuadrado, cuyo resultado es 81, porque recuerden que 9 por 9 es igual a 81. Tengo ya mi segundo binomio al cuadrado resuelto. ¿Quién sería mi tercer paso? Reúno los resultados en una sola ecuación. ¿Cuál es el resultado? El resultado del primer binomio y el resultado del segundo binomio. Para eso también tengo que igualarlo, miren, a 16, porque tengo que el primer binomio más el segundo binomio es igual a 16. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con los resultados
de cada uno de los binomios al cuadrado realizados. Trasladando entonces los valores, tengo x cuadrado más 10x más 25 más 25. Tengo el primer binomio al cuadrado ya digitado. Sigo entonces con el segundo, más, porque tengo más aquí, más y cuadrado menos 18y más 81. Y me dice la ecuación ordinaria que eso tiene que ser igualado a 16. Igual a 16. Ya lo tengo acá. Ese sería mi tercer paso. Cuarto paso, reduzco términos semejantes. Vamos a buscar los términos semejantes. En este caso, ¿quiénes son términos semejantes? Pues tenemos dos términos del lado antes del igual que son términos independientes. Comenzamos a reducir por ahí. Observamos que ambos términos tienen el mismo signo, son positivos. Por lo tanto, se van a sumar. Tengo 25 más 81. Eso me va a dar 106. Lo demás sigue igual hasta ahora. X cuadrado más 10x más y cuadrado menos 18y más 106 igual a 16. Recuerden que ese 106 apareció de la suma de 81 más 25. Términos independientes que están del lado antes del igual. Todo eso está igualado a 16 según mi ecuación ordinaria. Continuamos. Ese es el cuarto paso. Vamos con el quinto paso. El quinto paso dice revisar término independiente. Vamos a revisarlo. Si nos damos cuenta, del lado antes del igual tenemos 106, que es un término independiente, pero también después del igual tenemos un 16, que también es un término independiente. Y tenemos que igualar nuestra ecuación a 0, porque recuerden que esa es la forma que tiene la ecuación general. Vamos entonces a reunir los términos independientes que me hacen falta. Para esto tengo que aplicar el inverso aditivo con respecto a 16 para poder entonces así encontrar ese 0 que necesito de este lado. Para esto entonces, si 16 está positivo como se ve ahí, voy a restar 16 de ambos lados de la ecuación. Resto 16 de este lado y resto 16 de este lado. Entonces queda x cuadrado más 10x más y cuadrado menos 18y más 106 menos 16 igual a 16 menos 16. Si restamos 16 menos 16, eso me va a dar 0. Y si restamos 106 menos 16, me va a dar 90. Por lo tanto, voy a tener x cuadrado más 10x más y cuadrado menos 18y más 90 igual a 0. Sexto paso, reordenamos la ecuación final. Según la ecuación que nosotros tenemos de ejemplo, de guía, nos dice que los exponentes mayores van primero y luego entonces se van colocando los exponentes que son de menor grado hasta llegar al término independiente e igualar la ecuación final a 0. Entonces vamos a reordenar. X cuadrado, y cuadrado, 10x menos 18y más 90 igual a 0. Tomando en cuenta que x cuadrado y y cuadrado son los mayores exponentes. Como comencé con x y con y, pues continúo así mismo, pero con los exponentes de menor grado. 10x menos 18y más 90 igual a 0. Ya tengo reorganizada mi ecuación y esa es la ecuación final. Ahora vamos a compararla con la ecuación que teníamos al principio. La ecuación del principio teníamos x cuadrado más y cuadrado más tx más más f igual a 0. Tomando en cuenta que x cuadrado y y cuadrado siempre van a ser constantes, vamos a tener un término acompañado de la variable x, vamos a tener un término acompañado de la variable y vamos a tener un término independiente. Todo eso igualado a 0. Vamos a comparar si eso se cumplió. Tenemos x cuadrado, y cuadrado, y cuadrado. Un término con la variable x, lo tenemos. Un término con la variable y, la tenemos. Y un término independiente, todo eso igualado a 0. Confirmamos de que la ecuación se cumple. También tomen en cuenta de que este signo acá va a depender de qué tipo de binomios estamos trabajando. Si son binomios que se están sumando o si son binomios que se están restando.
En este caso, como se tenía un binomio que se estaba restando, por eso la diferencia en cuanto a ese signo. Pero no se preocupe. También de igual forma aquí dice que tenemos que confirmar la gráfica. Esto puede ser confirmado en GeoGebra. Vamos a utilizar GeoGebra para confirmar esa gráfica. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el programa. Mírenlo aquí donde está. Está abriendo. Vamos a esperar un momentito. Ok, ya está abierto el programa y vamos a ir digitando entonces nuestra ecuación. Tenemos x cuadrado más y cuadrado más 10x menos 18y más 90. Vamos a ir digitándola. Tenemos x cuadrado más y cuadrado, seguimos más 10x. Wow, aquí hubo un problema. Vamos a comenzar de nuevo. X cuadrado más y cuadrado más 10x menos 18y, todo eso igualado perdón, me falta el término independiente. Me falta el término independiente que es 90. 90. Tengo más 90. Todo eso igualado a 0. Bien. Ahí tengo confirmada mi ecuación. Si ustedes se dan cuenta, miren, a partir de digitar la ecuación general, mire qué aparece. X más 5 elevado al cuadrado más y menos 9 elevado al cuadrado igual a 16. Eso lo podemos utilizar para confirmar que mi ecuación general puede llevarse a transformarse en una ecuación ordinaria como nosotros la conocíamos. Y miren ahí la gráfica, nuevamente la gráfica que habíamos visto en clase anterior. Mírenla ahí donde aparece. Pueden utilizar el programa GeoGebra para confirmar, luego de que encuentren su ecuación general, la digitan completa en GeoGebra y GeoGebra le va a decir si usted está trabajando realmente con la ecuación ordinaria que corresponde a esa ecuación general. Porque desde que digiten su ecuación general, miren ahí donde está digitada, le va a aparecer la ecuación ordinaria de donde ustedes sacaron su ecuación general. Pueden utilizarme ese programita para confirmar. Bien, seguimos entonces con la diapositiva. Vamos a seguir viendo aquí. Esa parte ya la vimos. Para ustedes, como siempre de costumbre, vamos a tener esta serie de ejercicios para ustedes poder conseguir lo que es la ecuación general de la circunferencia con centro H, K. Ahí tenemos varios ejercicios para que ustedes puedan entonces practicar. Si se dan cuenta, estos ejercicios son los mismos que ustedes tuvieron para encontrar la ecuación ordinaria con centro H, K. Son los mismos. En este caso ahora tenemos que encontrar lo que es la ecuación general. Yo se lo voy a mandar en un link como de costumbre, pero siempre les digo que tienen que hacerlo primero en el cuaderno. En este caso no hay que hacer gráfica, simplemente si desean confirmar, como les mostré anteriormente, en GeoGebra, pues confirmen en GeoGebra. Así que hasta luego, espero que hayan entendido esta parte de la circunferencia, este tema es muy bonito también. Y cualquier inquietud, cualquier duda, pues ya ustedes saben, estamos a las órdenes. Se me cuidan mucho, sigan en sus casas, en sus hogares. Mientras tanto, yo me mantendré comunicado con ustedes. Pasen buen día y muchas gracias por su atención.